aceptar a todos ustedes, pero nos da mucho gusto que, bueno, estemos reunidos y que ello ya nos permita como tal poder iniciar los trabajos de este coloquio de neuroeducación. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos. Ya nos acompaña por aquí el doctor José Luis Beltrán, el doctor Armando Arredondo, la doctora Susana Hernández y su servidor. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, doctor José Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, a nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida a este segundo coloquio de neuroeducación. La neuroeducación es un tema muy interesante, es una de las perspectivas que hoy en día tienen cada vez más impacto en el ámbito educativo y que desde luego merecen la pena que todos podamos conocer y poder analizar. Al mismo tiempo es un campo reciente en el ámbito educativo, a pesar de que los primeros trabajos en neuroeducación ya sobrepasan casi un siglo. Debo decir que es un ámbito poco conocido en el ámbito educativo y nos da mucho gusto que el día de hoy podamos reunirnos, podamos escuchar a varios de nuestros colegas hablar sobre esta área de conocimiento y particularmente pues es un gran placer que todos y todos ustedes nos acompañen. Son las 10:04 de la mañana, entonces aún nos faltan desde luego algunos colegas que seguramente a lo largo del día van por ahí a irse adentrando en nuestra plataforma, pero si ustedes nos permiten, para respetar los tiempos establecidos, vamos a dar inicio justamente a estos trabajos. Y justamente en ello tengo el placer de poder presentar esta mañana al doctor José Luis Beltrán, que nos acompaña, que ya está aquí con nosotros, y quien va a ser justamente nuestro primer participante en este coloquio. El doctor José Luis, para nosotros es un gran placer que nos acompañe en esta mañana, poderlo desde luego escuchar y que nos pueda compartir sus saberes para todo este grupo de maestras y de maestros que estamos interesados en esta temática. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, si usted está de acuerdo, sin mayor preámbulo, para buscar ser breves en la presentación y dejar la mayor cantidad de espacio disponible a cada uno de los ponentes, pues dejamos en usted la palabra, no sin antes agradecer que nos acompañen como siempre en esta mañana y agradecer a todas las maestras y maestros que se han dado tiempo, que se dan espacio para que estemos reunidos y podamos disfrutar del coloquio. Así que adelante, por favor, profesor José Luis Beltrán, muchas gracias y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por tan amable presentación y de nuevo muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor gigantesco estarme presentando y compartir lo muy poquito que conozco. Decía justamente hace un momento sobre la parte de las neurociencias, que a pesar de que tienen 100 años han sido poco exploradas y aún peor aún, muy poco exploradas en el ámbito educativo. No es raro, el cerebro es la estructura más compleja del universo que conocemos, así que abordarlo no ha sido tarea fácil y ahora divulgarlo entre los docentes no lo es tampoco. Conocer el cerebro es fundamental para este tiempo y ahorita vamos a ver un porqué. Les voy a presentar un poco de la investigación que he estado realizando en mi trabajo. Yo soy docente frente a grupo y también tengo la dirección de una pequeña escuela multigrado donde he estado llevando a cabo algunas investigaciones respecto al cerebro que les voy a presentar ahorita sobre las funcionalidades y aplicación en el aula. Y también ya tengo un doctorado, estudio un segundo doctorado y justamente estoy haciendo toda la investigación referente a las neurociencias en este segundo doctorado y me encantaría poderles compartir lo poquito que he aprendido. Así que de nuevo, gracias a todos. Procuraré hablar fuerte, hablar claro y callarme pronto, que creo que son las bases de la oratoria.
Cualquier duda, estoy a su servicio. Así que de nuevo, mil gracias por la invitación. En un momento comienzo a compartir mi pantalla. Por favor, indíquenme si ya se está viendo mi pantalla. Ya nos No sé indica que si se ya. está presentando, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien. Me parece entonces que ya no ven mi rostro y lo que ven es mi pantalla. Así que ahora voy a comenzar con la presentación. Sí, muy bien. Muy bien. Justamente la investigación que he estado realizando tiene que ver con la inteligencia artificial, los metaversos y las interfaces cerebro-máquina para la mejora cognitiva de la educación. Suena un poquito rimbombante y un poquito alejado de nuestra realidad educativa, pero estoy seguro de que vamos a ver que ya no es el futuro, ni siquiera es el presente, y es un presente que se nos está desbordando. Justamente para comenzar con la ilustración sobre lo que voy a presentarles, les pongo esta pequeña imagen, esta caricatura que está a un lado de la presentación, que es un cerebro conectado a una computadora y ese cerebro dice, estoy jugando fútbol. Ese cerebro realmente piensa que está jugando fútbol y es una caricatura muy interesante porque hace mucho tiempo era solo una broma y poco a poco comienza a ser una realidad. Así que, sin más, comencemos. Muy bien, disculpen si luego se escucha uno que otro ladrido, estamos en un entorno doméstico y a veces se nos sale un poquito de las manos estos detalles. Muy bien, comencemos con la quimera y el mito. Resulta ser que los seres humanos, desde que éramos primitivos, desde que comienza el Homo sapiens sapiens, hace casi 100.000 años, le comenzó la fascinación por ver el ambiente y atribuirle características mágicas a todo el ambiente. Las personas veían al sol y entonces le atribuían características mágicas a ese sol porque no sabían cómo funcionaba, no sabían cuáles eran las características ni los mecanismos que había detrás de su funcionamiento, pero sí sabían que había una relación con nosotros y que ese sol nos daba la vida. Había una relación igualmente mágica con el agua, con los árboles, con las plantas, con todo lo que nos rodeara y también con los animales. Veíamos a los animales y empezábamos a atribuirles características mágicas. Todos los fenómenos de la vida, desde el nacimiento a la muerte, al amor, a la agricultura, todo, le empezamos a ver estos caracteres mágicos. Así que al ver también los animales y al ver la naturaleza, nos preguntábamos, ¿qué pasaría si nos combináramos con ellos, con la naturaleza, con el ambiente, con los animales? Así que empezamos a imaginar quimeras. Las quimeras es la combinación de estos humanos con estos entes animales o incluso entes naturales, y podemos ver incluso en las pinturas rupestres a seres humanos con cuernos y alas que eran una quimera con los animales que había. Luego avanzamos más en el tiempo y podemos ver en la cultura egipcia esta hibridación de humanos con animales y vemos todo su panteón de dioses. También los vemos con los griegos, con el mito del Minotauro o el Centauro o un montón de mitos más. Empezamos a querer combinar con los animales del entorno y los es que no solamente sucedió en un pedacito del mundo. Si nos podemos explorar a lo largo de todas las regiones del mundo, en todas las épocas primitivas, vamos a encontrar esta hibridación de humanos con animales o entes mágicos, tanto en la América prehispánica como en Mesopotamia, como en África, como lo vamos a encontrar en Oceanía, en China, en India, en Japón. Vamos a ir encontrando estas quimeras, las cuales le atribuían al ser humano las características que tenían los animales. Nosotros deseábamos volar, así que poníamos humanos con alas y ahí nace Ícaro y todos los ángeles. Nosotros queríamos hacer cualquier acto que fuera sobrenatural o que fuera más allá de nuestras capacidades, así que nos inventábamos los mitos necesarios para poder satisfacer esa fantasía, esa metacognición. Resulta ser que la humanidad
vivió más o menos igual desde que aparece hasta que viene la revolución del Neolítico. El Neolítico es un parteaguas en la raza humana porque dejamos de estar a merced de la naturaleza. Antes de la revolución del Neolítico, solo éramos un animal más en la cadena alimenticia. Pero cuando el ser humano domina la piedra, domina el fuego, la agricultura y la escritura la inventa, dejamos de ser un animal más en la cadena alimenticia y tenemos el primer cambio significativo del ser humano. El ser humano, digo, decimos de nuevo, deja de ser un animal más en la naturaleza y se transforma en algo diferente, en algo nunca antes visto en este planeta. Así que da paso a las primeras culturas, a las primeras civilizaciones y el mundo cambia de manera radical. La revolución del Neolítico da paso así a las grandes civilizaciones mesoamericanas, a la civilización egipcia, a la china, a la hindú, y se asienta al lado de los grandes ríos. El dominio del fuego, el dominio de la escritura, de la piedra, luego de los metales, es el que nos da el primer cambio significativo en la historia de la humanidad. Después de eso, el mundo se mantuvo más o menos igual. La revolución del Neolítico se da más o menos en el 4500 antes de Cristo, pero después ya no hay cambios significativos. Hay culturas nuevas, culturas viejas, algunas mueren, otras nacen, hay cambios en la forma de vestir, hay cambios en la forma de interactuar, hay cambios en la filosofía incluso, pero el mundo se mantiene más o menos igual. Una, una batalla de un ejército de los griegos hubiera sido más o menos pareja con una batalla con un ejército del medievo. No había diferencia, aunque hubiera miles de años de una a la otra. Como el mundo no cambiaba y todo se mantenía igual, la gente tenía una cosmovisión en la cual pensaban más o menos que eran, que eran títeres en un teatro y que solo les quedaba hacer bien el papel que le asignaban los dioses. Si nacían para ser si nacían para ser un campesino, nacían como campesinos, morían como campesinos. Si nacían para cuidar cerdos, nacían para eso y morían como eso. Si nacían para ser reyes, monarcas o lo que sea, nacían como eso y morían como eso. Shakespeare le llamó la gran farsa cósmica. Todos vivíamos en este mundo y éramos marionetas y no había nada que cambiar. El mundo durante casi 7000 años se mantuvo estático. No hubo cambios significativos. Pero todo esto al fin cambió con la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial se inventa la máquina de vapor y la fuerza humana es reemplazada por la fuerza de las máquinas. Así logramos producir como nunca antes en la historia humana. Y esto trajo cambios significativos porque nacen nuevas clases sociales. Ahora los reyes dejan de tener el poder y los señores burgueses, dueños de los medios de producción, son los que comienzan a tener el poder. Ahora los campesinos dejan de ser campesinos y se trasladan a las fábricas. Y a pesar de que hay mucha miseria y que tiene muchos altibajos, de que nacen guerras, el mundo tiene un cambio significativo por primera vez y los roles en la sociedad comienzan a cambiar. La primera revolución industrial cambió el mundo como nunca desde la revolución del Neolítico, 4500 años antes de Cristo. Ahora, la siguiente revolución no tuvo que esperar miles de años, solamente tuvo que esperar algunas décadas. La segunda revolución industrial viene acompañada con la energía eléctrica, con la producción de petróleo y con nuevas formas de movilizarnos. Empiezan a aparecer los primeros aviones, los nuevos y potentes barcos y la electricidad ilumina el mundo. Vienen las primeras globalizaciones más o menos serias y eso también nos trae como consecuencia guerra, pero ahora imagínense un mundo sin energía eléctrica. La segunda revolución industrial cambió de nuevo el mundo de manera sustantiva y es el mundo de sus abuelos. Es el mundo que les tocó vivir por primera vez iluminado con nuevos caminos, con nuevas medicinas. Pero, de nuevo, la segunda revolución industrial es el gran parteaguas, pero vino otro cambio y otro cambio significativo, que es la tercera revolución industrial. Ya no duró
tantas décadas, fue más corta una de otra. Y esta tercera revolución industrial nace con el transistor. El transistor es un pequeño aparatito que nos permite crear las computadoras y por ende Internet. La tercera revolución industrial nos permite llegar al espacio, a la luna, y el cielo deja de ser el límite. La computación nos permite aumentar la productividad de una manera abismal como nunca antes se había visto. Nos permite intercomunicarnos y hacer que ya no existan espacios vacíos en los mapas. La tercera revolución industrial cambia el mundo de manera significativa y profunda. Y ahora imagínense un mundo sin computadoras, y no quiere decir que es un mundo simplemente sin WhatsApp, sino que las computadoras están encargadas de controlar cada proceso de nuestro aspecto y de nuestra cotidianidad. La educación se da cuenta de esto, pero el problema es que nos quedamos hasta aquí en el campo educativo. Todavía van a encontrar la mayoría de las propuestas y coloquios basadas en las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que están fundamentadas en la tercera revolución industrial. Repito, cambió de manera significativa el mundo y nos interconecta y nos hace poder producir como nunca antes. Hacen parecer un chiste las otras revoluciones industriales, pero ahora estamos en el parteaguas de una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Esta comienza a nacer en las últimas par de décadas y poco a poco está cimentándose y cambiando al mundo. La cuarta revolución industrial está cimentada en dos ejes principales. Una ya no es la computación como tal, es la inteligencia artificial. Ya son máquinas que piensan y razonan. Y las siguientes son las neurociencias, campo que estamos explorando justamente en este momento. Las neurociencias, al fin nos damos cuenta de que tenemos el pedazo de hardware más imponente de todo el universo conocido cargando sobre los hombros y ni siquiera nos habíamos dado la tarea de codificarlo, a veces por ideología como en el medievo o por la falta de tecnología para hacerlo, pero ahora podemos mapearlo y saberlo. El cerebro es el único órgano que se ha puesto nombre a sí mismo. Tiene más conexiones que estrellas en nuestra galaxia. Es algo tan complejo que resulta casi imposible de bordear, pero no nos hemos detenido intimidados por eso y hemos estado explorándolo. Así que los avances en inteligencia artificial y los avances en neurociencias nos están llevando a la cuarta revolución industrial y la cuarta revolución industrial va a ser tan o más significativa, no como las primeras, segunda o tercera, sino como la invención del fuego para el hombre. Realmente todo esto avisora ser un nuevo fuego y del cual vamos a tener lo que conocer. Ya no es algo que se avisora como una fantasía, como una teoría lejana, sino que es una realidad que está viendo poco a poco y va a venir de manera abrupta cuando menos nos lo demos cuenta. Así que ahora que vivimos en esta cuarta revolución industrial y en estas épocas, el mundo no deja de preguntarse sobre la hibridación de la que poco hablamos. Si se acuerdan, al principio les comenté que los seres humanos les agradaba hibridarse y hacer quimeras con los aspectos naturales de su entorno. Pero resulta ser que acarreado de las nuevas revoluciones industriales, comenzamos a hacer quimeras modernas. Y las podemos encontrar incluso en las películas del Santo, que ustedes van a ver a los científicos locos contra los que el santo, modificaban a los villanos con engranajes artificiales y luego también creaban aparatos y dispositivos de control mental que hacían que Santo se peleara contra Blue Demon y diferencia. Podemos ver en editoriales como Marvel Comics que Iron Man maneja sus armaduras controlándolas con esa pequeña diadema que espero alcancen a notar que tiene en la cabeza Iron Man. Con esa diadema controla un ejército de armaduras utilizando solo su pensamiento. Podemos ver en otros cómics como en DC, que se llama Cyborg, que es un cerebro humano dentro de un cuerpo robótico y con eso puede hacer de todo. Puede interactuar con cualquier máquina que se haya creado. Es un cyborg.
Podemos encontrar un montón de ejemplos de la inteligencia artificial en la cultura pop. Ahora también podemos ver aquí a Bob Esponja, que ya notaron que me encanta Bob Esponja, y podemos ver a Plankton que entra al cerebro de Bob y con un pequeño aparatito se lo conecta y empieza a controlar los movimientos de Bob. Podemos ver a la derecha a Rick de la serie Rick y Morty, que es un científico loco que puede controlar a los animales, o en este caso cucarachas, estimulando de forma correcta su cerebro y hace que las cucarachas hagan lo que quieran y funcionan de verdad. También se conecta a su cerebro a un videojuego y puede vivir la vida del personaje del videojuego en cuestión de segundos. Y del otro lado del mundo también tenemos un montón de ejemplos de esta cultura pop. Por ejemplo, en Dragon Ball podemos ver que hay robots que tienen cerebros humanos y todo lo demás es mecánico. O en Ghost in the Shell podemos ver también robots, cerebros humanos que controlan cuerpos mecánicos. Pueden parecer ejemplos burdos o cosas de niños, pero nos van a funcionar uno para darnos cuenta que este afán por hibridar al ser humano con lo que siente no se ha detenido desde que el ser humano comenzó en las cavernas hasta ahora, y también nos van a funcionar para acercarnos de forma más intuitiva a las personas y recuperar los saberes previos que tienen sobre todo este mundo de las interfaces cerebro-computadora. Nos van a ayudar para divulgarlo fácilmente desde los niños con estos ejemplos hasta personas más grandes con los ejemplos del santo, por ejemplo. Todos en el fondo sabemos más o menos qué vienen. Ahora vamos a ver los detalles y las características que tienen. El pop y el mito nos va a servir para divulgar y darnos una idea de qué es y de cómo funciona. Muy bien, ahora vamos a ver las interfaces humano-computadora. Primero vamos a saber que hay dos tipos principales de interfaces: cuerpo-computadora y cerebro-computadora. Las interfaces cuerpo-computadora, como lo pueden ver en esta pequeña imagen, son interfaces que van conectadas a través de nuestro cuerpo y que van a una parte mecánica, a una computadora. Y luego tenemos las que son bastante más complejas, que son las interfaces cerebro-computadora, que son máquinas que van conectadas a nuestro cerebro para poder interactuar de forma directa nuestro pensamiento con la máquina. Muy bien, ¿cuál es su importancia? Bueno, hay un montón de proyectos en TICs fallidos, eso hay que saberlo de antemano, y es algo que nos desanima incluso a los docentes en este aspecto de la educación. Ustedes recordarán, por ejemplo, en Ciclomedia, que podría ser un proyecto bastante bonito, bastante glamuroso, pero quedó olvidado y relegado a los salones y realmente no ayudó a la mejora cognitiva de la generalidad de la población. Fue un proyecto que fue de adorno. Y ustedes van a pensar, sí, otra vez las computadoras ya y se quedan relegadas, es que en las escuelas no hay luz, es que en las escuelas no hay internet, es que los maestros no saben utilizarlas, es que esto, es que lo otro, es que los padres de familia. Y el hecho es que la mayoría de los proyectos tecnológicos que se han aplicado tanto en México como en América Latina terminan siendo proyectos fallidos. Incluso lo vamos a ver recientemente con la pandemia, en la que los maestros en su mayoría se comunicaban vía WhatsApp y al final ya estaban sumamente estresados por estar contestando la inmensa cantidad de mensajes, o la estrategia que resultó casi fallida y que vamos a ver sus efectos en el futuro, que fue educar a los niños mediante la televisión. Pero resulta ser que el mapeo del cerebro y la interacción con él de forma directa no es un proyecto más del montón. El mundo va a funcionar a la brevedad posible con la inteligencia artificial y con las interfaces cerebro y cuerpo-computadora. Muy bien, vamos a definir bien qué es una interfaz antes. Una interfaz son las formas en las que interactuamos con la tecnología y que nos permiten interactuar con ella. Por ejemplo, de un lado tenemos una de las antiguas computadoras, ENIAC, la cual podemos ver que eran gigantescos cuartos llenos de bulbos y transistores que solamente expertos con bata blanca podían utilizar,
podían controlar y podían saber de qué trataban. Requería ser expertos, pero después con las pantallas táctiles y un montón de avances en la tecnología, tenemos nuevas interfaces con las cuales niños que ni siquiera saben leer o escribir, o a veces ni siquiera hablar, ya pueden interactuar con las tecnologías. Las interfaces funcionan, por lo tanto, para facilitar nuestra interacción con la tecnología. Gracias a la facilitación de las interfaces y el abaratamiento también de las computadoras, producimos más información que nunca antes en la historia de la raza humana. Cada 2 días producimos el doble de información que toda la raza humana anterior combinada. Actualmente hay 40 veces más bits en la Internet que estrellas en el universo visible. Así que tenemos una cantidad abrumadora de información que seguimos produciendo día a día y todo gracias a las interfaces cerebro-computadora. Por eso todos los días se inventa algo nuevo, por eso todos los días el mundo cambia y por eso todos los días es tan difícil seguirle el camino a la evolución tecnológica, es incluso estresante. Así que las interfaces nos ayudan a comunicarnos mejor con todos los avances tecnológicos. Así que ahora vamos a ver que las interfaces cuerpo-computadora aplicadas en educación pueden ser una alternativa lúdica. Las personas aprendemos con todo el cuerpo y también enseñamos con todo el cuerpo al mismo tiempo. Eh, las interfaces nos van a ayudar a poder interactuar de una mejor forma de nuestro cuerpo hacia lo demás. Van a facilitar esta interacción. ¿Cómo usarlas en el aula? Esa es una gran pregunta que siempre me realicé, cómo utilizar todas estas cositas que parecían de fantasía y parecían sacadas de la ciencia ficción. Muy bien, ahorita les voy a enseñar unos pequeños videos del trabajo que he realizado con mis alumnos, basándome en estos preceptos que les mencioné, las interfaces cuerpo-computadora, la inteligencia artificial, y también les puse realidad aumentada o metarealidades. La realidad aumentada la vamos a ver en un momento y que también nos va a ayudar para interactuar de mejor forma con todo esto, para que veamos que no es imposible aplicarla a nuestros sistemas educativos. Muy bien, voy a salirme un momento y vamos a la galería. Bueno, yo trabajo en una escuela multigrado y en esta escuela ahorita estoy de hecho comunitario, está en un pequeño ranchito con el que trabajo, hay comunicación. Vamos a ver primero cómo estamos trabajando un ejemplo de inteligencia artificial. Un ejemplo de la inteligencia artificial es la conducción autónoma. La conducción autónoma son coches que se manejan solos. Pueden tomar decisiones hacia dónde ir, evitar chocar y descubrir caminos. Mis alumnos han programado inteligencia artificial, bueno, pseudointeligencia artificial, aplicada en juguetes que presentan conducción autónoma. No sé si se va a escuchar lo que narro en el video, pero bueno, eso es a grosso modo lo que vamos a ver. Así que aquí pueden ver cómo este coche evita atropellar al muñeco que le ponen. Toma la decisión de ir a otro lado y fue completamente programado por niños de primaria, utilizando plataformas tan sencillas como lo es Scratch. Ahora, en realidad aumentada, otro ejemplo que podemos ver es cómo podemos ver más allá de lo que hay y cómo podemos combinar la tecnología con nuestro entorno. Así que vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos estudiando el cerebro humano utilizando realidad aumentada, programada, dibujada y todo hecho por niños, y en la cual nos va a permitir ver todas las características del cerebro, cualquier cosa que se nos ocurra. Ahí mis alumnos se sentían todo un azteca con el corazón latiendo en la mano. Todo lo pueden programar niños utilizando simplemente un celular y interactuando con estos mismos celulares. No es necesario tener la gran tecnología. Los celulares van a ser un parteaguas fundamental. Y ahora también tenemos estos coches, aquí va otro de inteligencia artificial, donde un coche detecta las palabras
y puede moverse a partir de las palabras. En este los niños se basaron a partir del rover de Marte. No se alcanza a ver por el cubrebocas, pero la niña le habla al carro y el carro va hacia ella a partir de sus palabras. Aquí tenemos otro de realidad aumentada y podemos ver cómo los chicos pueden ver cosas que no están ahí, pueden crear entornos de fantasía con los cuales pueden interactuar. Y estos cochecitos también están para ver las casas de inteligencia artificial. Y ahora vamos a ver las interfaces cuerpo-computadora. Es una lástima porque no sé si se va a escuchar, espero que sí. Pero, por ejemplo, este es un ejemplo de interfaz cuerpo-computadora en la cual todos los niños conectaron sus cuerpos mediante un cable a una pequeña computadora. Y entonces, espero que se escuche. Bueno, por si se escucha o no, cada niño se volvió una nota musical, así que la niña, al estarlos tocando, emitía una nota tal cual fueran un piano. Los chicos pueden hacer esto de más formas y pueden conectar sus cuerpos a una computadora y volverse parte de un videojuego. Así que al momento de tocarlos, los niños se vuelven parte de un videojuego. Y todo esto lo construyen los mismos chicos utilizando desechos electrónicos que escuchamos, que encontramos. Aquí pueden ver procesos de construcción con bloques de Lego, con bloques de juguetes o con basura de computadoras y cómo la están construyendo y no requieren la mayor cantidad de recursos. Muy bien, en un momento más les voy a enseñar otros ejemplos de interfaces cuerpo-computadora que hemos hecho con mi alumnado y para que vean cómo interactúan con los videojuegos. Por desgracia me parece que no se escuchan, así que también al final les voy a dejar mi Facebook para que puedan ahí ver varias de estas, que los subo y ahí pueden curiosearle y ver cómo se hacen y cómo se ven, cómo podemos aplicarlo incluso en entornos rurales, todas estas aplicaciones y cómo los niños pueden conectar sus cuerpos propiamente a una computadora y hacerlos parte desde transformarse en una nota musical, transformarse en un personaje de videojuego y todo construido y programado por ellos mismos. Así que ahora, ya que vimos las interfaces cuerpo-computadora, vamos a también ver las interfaces cerebro-computadora. En este caso va a ser para la mejora cognitiva y la innovación en la educación. Muy bien, una interfaz a grosso modo, cerebro-computadora, les pongo este pequeño cerebro que está conectado directamente a una computadora. Del lado derecho vamos a poder ver una persona que está en una silla de ruedas y que tiene conectada esta pequeña casco y con el cual puede mover mediante su pensamiento esta silla de ruedas. Nos ayudan también para acabar con las discapacidades. Al principio les puse la imagen de un brazo robótico que se puede controlar con el pensamiento, así que las personas ya van a poder utilizar prótesis y pueden buscarlo fácilmente en internet de prótesis que se conectan al cuerpo humano y ya con el pensamiento las podemos controlar. Incluso hay implantes cocleares que permiten a las personas que tienen sordera escuchar por medio de estas interfaces cerebro-computadora. Y un poquito más avanzado van a ver que hay lentes que conectan directamente el cerebro y van a permitir a personas con ciertos tipos de ceguera volver a ver. Las interfaces cerebro-computadora y cuerpo-computadora poco a poco van a ir ganando terreno porque solucionan muchísimos problemas de nuestro mundo y potencializan lo que ya hay. Así que una interfaz cerebro-computadora es un sistema de ingeniería capaz de traducir nuestras intenciones en interacción real con un mundo físico o virtual. Todos nuestros pensamientos se van a poder traducir en interacciones reales, tanto con máquinas como con computadoras, desde un videojuego hasta una prótesis que le va a cambiar la vida a alguien. Uno de los usuarios más populares de interfaces cerebro-computadora es aquí el de la foto y que no requiere presentación. Stephen Hawking, el gran genio de la humanidad del presente, tenía esta silla de ruedas
que controlaba por una interfaz cerebro-computadora, la cual estaba conectada a su mejilla y con ella controlaba los movimientos de su computadora y también de un sintetizador de voz. Podía hablar a través de esta computadora, a través de la interacción cerebro-máquina. ¿Cómo inicia esto? Esto no es algo tan reciente. Muy bien. Aquí les puse una pequeña imagen de un experimento que en 1965 en España, un neurólogo llamado José María Rodríguez conectó un pequeño radiotransistor al cerebro de un toro. Le hizo una muy pequeña incisión y encontró cuál era la zona del cerebro de los toros que producía la ira. Entonces se la conecta y sueltan al toro en una pequeña plaza de toros. El toro, cuando ve a las personas, como es un toro que utilizaba para corridas, en cuanto los ve, va a atacarlas. Pero el doctor José María Rodríguez, con solo presionar un botón del radiotransmisor, hacía que el toro perdiera cualquier acción hostil. El toro dejaba de atacar. No, el doctor logró manipular y controlar los movimientos del toro utilizando un pequeño radiotransistor. Identificó qué parte del cerebro del toro servía para tal cosa y le estimuló eléctricamente utilizando una pequeña radio y funcionó. Pueden encontrar el video en YouTube, en este pequeño enlace que les dejo aquí, por si alguien quiere tomarle captura de pantalla o si quieren paso al final. Van a ver cómo desde 1965 las interfaces cerebro-computadora ya tenían una demostración de que no eran una fantasía, de que eran reales. José María Rodríguez, la New York Times, fue portada en ese año por su gran avance. Y a partir de ahí se desemboca una gigantesca cantidad de adelantos. Aquí esta foto que les pongo es de un proyecto llamado Neuralink. Neuralink es una empresa de Estados Unidos fundada por Elon Musk, el de los coches que quiere comprar Twitter y luego ya no lo quiere comprar. Y en conectan una interfaz cerebro-computadora a un mono y lo ponen a jugar videojuegos. Resulta ser que si el mono hace bien los movimientos del videojuego, que en este caso es Pong, le dan premios. El mono poco a poco se comienza a volver más listo y a resolver cada vez videojuegos más complejos utilizando únicamente su pensamiento. Así que con ello queda la demostración que las interfaces cerebro-computadora también ayudan a la mejora cognitiva, incluso de monos. Así que con el toro vimos que se podía controlar el pensamiento, los movimientos de un toro y sus sentimientos, y ahora vemos que en los monos podemos mejorar las características cognitivas y la inteligencia del mismo. Pero bueno, esto no se limita a animales y a una experimentación lejana a ellos. Poco a poco tenemos que podemos combinando las interfaces cerebro-computadora con la robótica, y aquí podemos ver a este chico que está controlando un dron con su pensamiento. Él piensa para arriba, el dron va para arriba, él piensa para abajo, el dron va para abajo, izquierda, derecha, y esta foto la saqué de la primera competencia de una carrera de drones controlada únicamente por el pensamiento. Así que ya la telequinesis y la telepatía están dejando de ser cosa de fantasía. Y aquí lo que más me impresionó es una conexión cerebro a cerebro, se llama el experimento de Roscoe. ¿Qué podemos ver aquí? El sujeto A y el sujeto B. El sujeto A está viendo lo que hace el sujeto B. El sujeto B está jugando un videojuego. Está jugando ese videojuego en Inglaterra. Y el sujeto A se encuentra en Los Ángeles, si no me equivoco. El sujeto A ve cómo el sujeto B juega y el sujeto A imagina, piensa cómo mover al personaje del videojuego. Así que la interfaz que tiene conectada a su cabeza manda la señal por medio de internet al cerebro del sujeto B, y el sujeto B comienza a mover sus dedos conforme el sujeto A piensa. Así, por primera vez logramos comunicar un cerebro a cerebro
y controlar el cuerpo de una persona mediante el cerebro de otra persona. A mí me explotó la cabeza cuando lo vi. Y dije, wow, no puedo creer que esto que parecía de fantasía ya es una realidad plausible. Pueden ver los videos en YouTube de cómo funciona. Aquí hay un pequeño diagrama de cómo funciona esta conexión cerebro a cerebro. Y podemos ver que el sujeto A, el brain one que aquí viene, era el que pensaba y enviaba la información a una computadora, y toda su actividad cerebral pasa por internet y neuroestimula al sujeto B, al cerebro 2, que era el receptor. Hay una neuroestimulación y así intuitivamente el sujeto 2 sabe qué hacer y cómo presionar los botones de la computadora con el pensamiento del sujeto uno, del sujeto A. Así que podemos transmitir órdenes, podemos transmitir incluso conocimiento y pensamiento de cerebro a cerebro. Piensen en todas las aplicaciones que puede tener esto en la educación. Ya son infinitas y se limitan a nuestra propia imaginación. Yo sé que ustedes pueden estarse maquinando algunas aplicaciones que podría tener. Así que la combinación de las interfaces cuerpo-computador o cerebro-computadora con inteligencia artificial y con realidad aumentada van a cambiar el mundo de una manera gigantesca. Hace poquito vivo aquí en Morelia y fui al cine en las Américas y ya no había quien me cobrara los boletos, había solo máquinas que me cobraban los boletos. El otro día fui a Woolworth del centro y resulta ser que también tenía que cobrarme yo solito. Estas pequeñas máquinas con inteligencia artificial primitiva ya están desplazándonos a nuestros trabajos. La inteligencia artificial nos va a reemplazar en todo aspecto humano que sea repetitivo. Adiós contadores, adiós choferes, ya hay carros que se manejan solos. Ustedes pueden ver los Tesla que aún tienen fallas, pero ya son un gran avance, y podemos ver que incluso niños de primaria, que algunos ni siquiera leer sabían en ese momento, ya pueden programar pequeños juguetes que tienen el mismo principio de inteligencia artificial de autoconducción. Ya ni siquiera la programación y la robótica van a ser tan relevantes como antes se venía manejando, que eran síntomas de la tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque ahora la inteligencia artificial programa y diseña mejor que los seres humanos. La inteligencia artificial no está limitada por nuestra biología como nosotros mismos. Ella no se cansa, ella no tiene crisis de identidad y ella puede hacer cientos o miles de cosas o millones si el procesamiento lo permite al mismo tiempo. Y ahora, si la combinamos con inteligencia, con las interfaces cerebro-computadora, yo como interfaz conecto mi cerebro a una computadora que tenga inteligencia artificial y tengo un pensamiento. Ese pensamiento dice, quiero programar esto, y la inteligencia artificial lo que hace es ahorrar y economizar pasos. Así que la inteligencia artificial con un pensamiento va a programar por nosotros, va a diseñar por nosotros. Vamos a decir, quiero un videojuego de tal cosa, la inteligencia artificial va a programarlo y diseñarlo. Así que, y ahora si lo combinamos con la realidad aumentada que les presenté al principio, que también sigue teniendo un poco de ser primitiva, pero que ya podemos tener aplicaciones reales en un salón de clases, y en un salón de clases de primaria que tiene pocos recursos porque es un pequeño rancho, vamos a poder ver cosas que están más allá de lo que existen. Aquí pongo el ejemplo de la película Matrix, que era un mundo de fantasía, que era como la caverna de Platón, en la cual el personaje se conectaba a una computadora y vivía en un entorno completamente virtual, y también se conectaba a la computadora y otra persona le cargaba incluso conocimientos y decía, oh, ya sé karate, ya sé taekwondo en unos cuantos minutos. Eso aún no es posible, pero no dudo que pronto haya aplicaciones para incluso cargar pensamiento. Repito, no se puede cargar conocimiento así hasta la fecha y no hay forma, pero no dudo que pronto lo vayamos a poder lograr. Así que las interfaces cerebro-computadora con inteligencia artificial y realidad aumentada
son el parteaguas de la cuarta revolución industrial que van a cambiar nuestro mundo y nuestra realidad de formas que ni siquiera nos imaginamos y ya están aquí, ya no son cosa del pasado. Y si no nos estamos preparando para esto, nos espera un panorama realmente sombrío porque, repito, todo trabajo que sea repetitivo va a ser reemplazado por inteligencia artificial. La mejor forma que vamos a tener de interactuar con la inteligencia artificial va a ser con las interfaces cerebro-computadora y cuerpo-computadora. Así que recordemos, la inteligencia artificial reduce pasos y movimientos, automatiza, así con ella solo tenemos que pensar en algo y la inteligencia artificial hace los pasos intermedios. Así, le dices a tu carro, quiero ir a tal parte y el carro busca en el mapa, ve la mejor ruta y conduce la ruta mediante los sensores. Va a encontrar el mejor camino, va a evitar chocar y va a tomar decisiones. Aún son muy caros esos coches, pero el otro día ya en Morelia había un Tesla, así que no dudo que en los próximos pocos años vayan acaparando el mercado. Y les digo, también en los trabajos, todo trabajo repetitivo va a desaparecer. Eh, es sumamente importante que veamos las interfaces cuerpo y cerebro computadora en la educación porque nos ayudan a la mejora cognitiva del alumnado y también nos ayudan a la innovación. Tenemos que saber que los países más desarrollados poco a poco comienzan a interactuar con estas cosas y ya nos quedamos desfasados en la tercera revolución industrial. Vivimos en un desfase y en una brecha tecnológica que nos mantiene en este subdesarrollo eterno. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos una crisis, bueno, en todo el planeta vivimos una crisis económica y aquí en Michoacán vivimos todavía de recursos naturales. Todo país que vive de recursos naturales vive en el subdesarrollo. Tenemos países tan ricos como lo es Venezuela, que aparte de sus malas administraciones políticas, vive en un subdesarrollo. Y tenemos aplicaciones que, por ejemplo, WhatsApp, una línea de código, vale más que todo el Producto Interno de El Salvador. Tenemos países que no tienen recursos naturales y que son en extremo pequeños como Taiwán y que tienen un Producto Interno Bruto mayor al de México. ¿Por qué? Porque se dedican a la producción de estos nuevos avances. Si seguimos pensando solamente en explotar nuestros recursos naturales y decir, nos vamos a hacer ricos por el aguacate o nos vamos a hacer ricos por el petróleo o vamos a tener una mejor calidad de vida solo de esto, no. Eh, en una persona en una computadora puede producir más riqueza que cientos o miles de personas en una mina o en un campo de cultivo. Así que si queremos seguir en el subdesarrollo, mm, vamos a seguir con los mismos pasos que ya han estado vistos como desfasados. Muy bien. Ahora, para la mejora cognitiva, las interfaces cerebro-computadora nos van a permitir nos van a permitir hacer un mapeo cerebral del alumnado en tiempo real para la creación de contenidos y metodologías. Por ejemplo, vamos a poder poner, o podemos poner, porque ya es una realidad, un pequeño de estos cascos y dar una clase de matemáticas. Vamos a ver si realmente las zonas encargadas del cerebro de trabajar la aritmética o cualquier tema, sí están siendo estimuladas o no. Vamos a poder elevar nuestras planeaciones al ramo de ciencia un poco más precisa, porque vamos a ver si lo que estamos enseñando sí está estimulando de manera correcta el cerebro en las partes correctas del cerebro y lo vamos a poder hacer en tiempo real. Por tanto, vamos a poder crear ahora sí secuencias didácticas que sean reales y que no se limiten. Yo creo que esta secuencia didáctica sí va a enseñar a los alumnos. No, ahora lo vamos a ver en tiempo real de manera factible. Nuestros contenidos y metodologías van a ser personalizados para cada región del cerebro. Y nos va a también ayudar a las innovaciones didácticas. Ahorita van a poder ver algunas otras innovaciones didácticas que hemos hecho con mis alumnos de interfaces cuerpo-computadora, pero también vamos a tener otras como por ejemplo aquí este pequeño dron en forma de esfera que es controlado mediante el pensamiento de este chico. Así que vamos a poder tener
robots o lo que sea dentro de nuestras aulas que van a ser controlados. Y repito, no es necesario tener los grandes recursos, ser una escuela de primer mundo, tener muchísimo dinero. Con un celular y con basura electrónica y con desechos, vamos a poder lograrlo. Solamente hay que estarnos preparando. Eh, y de eso se trata. Así que, ¿cuál es el plan? Por lo menos mi plan ahorita de investigación, que es el siguiente paso. Ahorita les mostré algunos pequeños videos que si se meten a mi Facebook van a poder ver más y de lo que he estado haciendo referente a esto, de cómo conectamos el cuerpo de los chicos a la computadora, pero ahora el plan es conectar nuestro cerebro. Busqué algunos diapositivos y dispositivos, este es el que ahora voy a comenzar a implementar para poder mapear el cerebro y poder estar aplicando algunos de estos avances que estamos viendo. Estoy haciendo las gestiones para conseguirlos, porque eso sí no los puedo hacer de basura, así que hagan changuitos de que sí funcionan las gestiones necesarias para poderlos estar aplicando y poder tener mejores. Y repito, ¿qué pasa si no tengo los materiales, recursos y dinero? Bueno, antes que nada hay que saber que hay gestión y luego dicen, es que sí gestiono, pero los padres de familia no ponen nada. Sí gestiono, pero las autoridades no hacen nada. Bueno, ahí va a depender nuestro ingenio y vamos a gestionar. Si no funciona en el municipio, vamos con el estado. Si no va con el estado, vamos con la federación. Y si no, vamos con cualquier institución pública o privada que se nos vaya a ocurrir. Y por matemáticas mismas, si solo tenemos el 1% de probabilidades de que funcione, si tocamos 100 puertas, una por consecuencia va a estar abierta. Así que primero va a ser importante la gestión que vayamos a tener y los lugares y las puertas que vayamos a tocar. También hay que saber que los recursos no se limitan solamente a las TICs, no se limitan solo a computadoras bonitas o a grandes salas de cómputo. El celular que ustedes portan y desde el que yo estoy transmitiéndoles ahorita, y es un celular barato, es 100,000 veces más potente que la computadora que tenía la nave del Apolo 11. Este celular que tengo es 100,000 veces más potente que la nave del Apolo 11 que llevó a los seres humanos a la Luna, a Buzz Aldrin y a Neil Armstrong. Así que si se logró hacer eso con una computadora 100,000 veces menos potente, ¿qué no vamos a poder hacer con una computadora que tiene esta potencia y que además está conectada a Internet y con eso tenemos acceso virtual a casi todo el conocimiento de la humanidad? Nuestro celular no solamente funciona para enviar piolines en WhatsApp, oraciones o lo que se les ocurra. Realmente tenemos un dispositivo en extremo poderoso por barato aparente ser. Así que por lo menos yo desde mi parte he hecho casi todas las interacciones con un solo celular. A veces pongo una pantalla de fondo, pero es para que se vea lo que se está haciendo en el celular. Pero todo se puede lograr desde el celular del profesor. Y dinero, bueno, podemos lograr lo que queramos con la basura que tenemos en nuestro entorno. Estamos rodeados de basura tecnológica. Y aquí les voy a poner otro pequeño video, por ejemplo, de lo que hicimos con mis alumnos. Y en este caso es una pantalla táctil hecha de papel y colores con algunos cables que encontramos por ahí. Esta pantalla táctil nos funciona para controlar la computadora y está hecha únicamente de papel y colores. El chico ya lo mostró y podemos ver a la niña que está dibujando cómo le están programando y haciendo, y está hecha nada más de papel. Si podemos hacer esta pantalla táctil hecha de papel o esta interfaz, podemos hacer lo que sea con una hoja de papel, con un plátano. Ahorita les voy a mostrar videos de cómo hemos hecho funcionar las computadoras con mis alumnos, con plátanos, con manzanas o con lo que quiera que se nos vaya ocurriendo. Muy bien, me estoy conectando a mi Facebook. Si ven algo rechusco, fijan. Ahorita lo importante es que vean los videos, que no alcanzaba a verlos. Un segundito más. Están un poquito más abajo. Por cierto, mis alumnos compitieron mostrando estas interfaces contra universidades y ganaron bronce hace un poco tiempo.
y ellos mismos las inventaron y hicieron competencia contra universidades, pero bueno, vamos a buscarlas. Eh, Aquí está otra interfaz cerebro-computadora. Espero que se escuche. No, no se oye. No se escucha. Aquí, espero se escuche. Cada niño es una nota musical como al principio. Solo, solamente requieren conectarse un momento. Uy, disculpen, no alcancé a bajar aquellos videos. Creo que quedaron muy abajo. Uy, bueno, los materiales que podemos usar, les recuerdo, son lo que podamos tener en el medio ambiente. Y cualquier cosa que transmita electricidad puede ser utilizada como parte de una computadora, desde un plátano, una manzana, una hoja de un árbol, incluso sabiendo usar hasta piedras. Muy bien, así que las interfaces cerebro-computadora, la inteligencia artificial y todo esto pueden ser la mejor y más grande herramienta, pero solo si se usan bien, se requiere capacitación y no se puede ser innovador solo por actitud, necesitamos estarnos capacitando. Recordemos que el cerebro humano es la parte más compleja de todo el universo y es el pedazo de hardware también más imponente que tenemos a disposición. Tenemos que aprender a utilizar nuestro cerebro y las aplicaciones que tienen en la educación, diseñar metodologías, diseñar didácticas que nos vayan a funcionar para estimularlo de manera correcta. Ya sabemos que todo se controla mediante el cerebro y tenemos que dejar de pensar de forma mágica o de forma mística o de forma supersticiosa de cómo funciona. Hay un montón de teorías y corrientes que se usan en la educación que no tienen ningún sustento en la realidad. Métodos de lectoescritura que lo único que hacen es arruinar el proceso de lectoescritura al alumno y hacer que para siempre vaya a odiar leer y escribir. Formas de enseñar de las matemáticas que hacen que los alumnos odien, detesten y teman, le tengan un miedo horrible a las matemáticas. Eh, Otras teorías como, y sé que esto causa mucha polémica porque incluso se maneja casi como un mantra religioso, teorías que no tienen nada de teoría y que son muy falsas, como lo son la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples o los estilos de aprendizaje que no tienen ninguna cabida en el funcionamiento real del cerebro y que las seguimos repitiendo y aplicando sin fin en la educación. Por tanto, tenemos que mapear de forma real nuestro cerebro y tenemos que buscar las formas de aplicarlo en la educación, si no vamos a mantenernos en este eterno subdesarrollo. Así que justamente en esto se está basando mi investigación y las aplicaciones que he tenido en mi centro de trabajo y que me da mucha alegría compartirla con ustedes. Espero no haberlos aburrido demasiado en este momento y en esta videollamada. Déjenme encontrar dónde está la videollamada. Justamente aquí está. Para ya dejar de compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Así que espero no haberlos aburrido en sobremasía. Les voy a dejar mi Facebook, ahí pueden ver con calma los videos que van a ver sobre las aplicaciones que tiene las interfaces cerebro-cuerpo-computadora y cerebro-computadora, que poco a poco estamos usando en mi centro de trabajo. Y les repito, son niños de primaria y a veces no saben ni leer y escribir. Así que es cuanto. Les agradezco muchísimo la atención prestada y mil gracias. Espero de verdad no haberlos agobiado ni aburrido. Gracias. Cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, doctor José Luis. Un placer, como siempre, escucharlo. Doctor, pues nos deja con muchas preguntas, muy seguramente, pero antes de tener algunas preguntas personales, dejamos este espacio
para que nuestras compañeras y compañeros puedan escribir en el chat alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Adelante, por favor, es el momento de ello para que todos podamos participar. No tengan miedo, no muerdo, muy duro. Muy bien, nos dice la doctora Susana Hernández, excelente investigación. Muy bien. Gracias. Doctor, si me permite, yo inicio con una pregunta, porque en sus últimos comentarios me pareció muy interesante. Habló de algunas teorías que hoy en día son bastante populares sobre la teoría de las inteligencias múltiples y sobre la teoría de la educación emocional o la inteligencia emocional. No estoy seguro si logré escuchar, pero comentó que eran falsas teorías, ¿es correcto? Así es. Sí, ¿en qué sentido estas dos teorías podrían afirmarse que son falsas? Muy bien, es una gran pregunta y creo que justamente la hicieron también aquí en la barra de comentarios. Bueno, las teorías de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional y de los estilos de aprendizaje fueron diseñadas por Goleman y Gardner, si no me falla la memoria. Bueno, en una primera instancia, cada uno por su parte, Gardner y Goleman las desarrollan, pero se las inventan. Ellos mismos, si revisamos en sus notas y comentarios, simple y sencillamente se las inventaron como un producto de marketing que tenía como finalidad vendérselos a las empresas. Uno de ellos dos, ahorita se me fue cuál, era vendedor de coches. Ninguno hizo una aplicación real, no hizo una investigación real y no lo pasó por el tamiz del método científico. Así que se lo inventaron simplemente y los empezaron a vender a empresas en Estados Unidos. Resulta ser que las empresas notaron que cuando los trabajadores se deprimen, disminuye la productividad. Al disminuir la productividad, disminuye los recursos que tienen. Así que buscaron formas de motivar a los trabajadores y ver cómo podían producirles más dinero. Así que cuando les vendieron estas ideas, les parecieron bastante bien para aplicarlas a los trabajadores y de esta manera fueran más ricos. Esto se aplicó en Estados Unidos y después se comenzó a popularizar en los sistemas educativos, primero en el sistema educativo de Estados Unidos y luego se empezó a exportar a otros sistemas educativos, como lo son en el sistema educativo actual. Los hemos visto muchos, hay muchísimas tesis, hay muchas investigaciones al respecto de ellos. Justamente aquí me apareció en los comentarios sobre que ha visto investigaciones. Y sí las hay, pero el problema es que ninguno de estas investigaciones realmente ha tenido rigurosidad de método científico. Y cuando se ve desde las neurociencias y cómo es el funcionamiento real del cerebro, vemos que no es así. Por ejemplo, en el caso de las inteligencias múltiples, dice que hay diversos tipos de inteligencias y cuando vemos en nuestro cerebro no hay ninguna zona en específico que se encargue de estas inteligencias. Hay habilidades cerebrales superiores y estas habilidades cerebrales superiores son la memoria, la metacognición, la capacidad de reconocer objetos y asignarles nombre, y la inteligencia es la interacción de todas ellas, la metacognición. No hay una específica, más bien eso se podría referir como gustos o habilidades que se van desarrollando. Así que no tienen este sustento neurocientífico real. Sé que puede sonar un poquito controvertido, pero si se van a Google Académico, van a empezar a ver las investigaciones que demuestran bajo el tamiz científico de que no son reales. Podemos ver que funcionan hasta cierto punto, pero esto es un sesgo cognitivo que tenemos. Es es algo que hemos venido replicando. Así que este es en el caso de la inteligencia emocional ahora. Vivimos la mayor crisis de depresión de la historia humana, más ahora con la pandemia. El 75% de los mexicanos padece ansiedad, la mitad declaró tener depresión, así que
por eso es tan importante trabajar con las emociones. Pero desde la teoría de la inteligencia artificial emocional que establece Goleman, no hizo ninguna investigación sobre cómo funcionaban los neurotransmisores en el cerebro, ni cómo eran estimulados de forma correcta. Es un discurso motivador que funciona desde el coaching, pero que no, son palabras bonitas que son fáciles de vender. Y sí, se deben que trabajar las emociones, se tiene que trabajar el cariño, se tiene que trabajar la emoción, pero desde una forma correcta. Les voy a pasar un artículo que también escribí respecto a ello, para que lo puedan ver y puedan ver a grandes rasgos cómo estas teorías de estos dos individuos en específico son falsas. No quiero decir que no se tiene que trabajar con emociones, sino que tenemos que trabajarlas de forma real. Muchas gracias, doctor José Luis. Pues bueno, seguramente ya cuando usted presente los resultados de su investigación, seguramente va a ser controversial. Y bueno, siempre eso es interesante, que haya análisis desde varias perspectivas. Tenemos algunas preguntas en el chat. Nos dice Diana Iraíz, ¿cómo podemos aplicar esto a los niños con déficit de atención? Y bueno, también Diana nos comenta, pero la inteligencia emocional sí es funcional y aplicable. Goleman sí investigó a un nivel neurológico y endocrino, incluso él habla de la amígdala. Bueno, tenemos otros comentarios. Escuela Spec nos dice, le felicito por el trabajo de investigación que está haciendo y por la gran experiencia que están teniendo sus alumnos. Muy bien, pues adelante, doctor. Dejamos en usted la palabra. Muy bien, me encanta la pregunta que tienen sobre el déficit de atención. Justamente yo tengo autismo, tengo Asperger, y he visto lo útiles que son todo esto, simplemente que porque funcionan para captar mi atención. Ahora, en el déficit de atención e hiperactividad, podemos ver que la atención es una de las habilidades cerebrales superiores. La atención surge como parte de la evolución desde que buscábamos no morir porque nos comieran los animales de nuestro entorno, y a partir de ello surge. Hay una sobrediagnosticación también del déficit de atención e hiperactividad, porque resulta ser que también muchas características sociales cumplen con la descripción del déficit de atención. Así que también hay un problema de sobrediagnosticación. Podemos ver con las interfaces cerebro-computadora el cerebro en tiempo real y ver si el alumno realmente tiene el déficit de atención, viendo su cerebro, viendo que esta habilidad cerebral superior no está funcionando de la manera correcta y que tiene hiperfocalización, o que no se puede concentrar al final de cuentas en nada. Lo podemos ver de manera real desde la primera parte del diagnóstico, no solamente con cuestionarios de preguntas que a veces pueden fallar y tenemos este problema de sobrediagnosticación. Y podemos ver entonces ir haciendo actividades que vayan estimulando al cerebro de forma correcta. Podemos estar viendo cómo cada cosa que hacemos está estimulando el cerebro de una forma real. Así que nos va a ayudar a crear metodologías para, uno, diagnosticar a los chicos, y dos, poderlos atender de forma puntual y diseñar plataformas específicas para la atención de cada uno. Cada cerebro es único, así que nos permite dar la estimulación individualizada. Esa sería la forma que le encuentro a los chicos con déficit de atención. Espero haber quedado claro. Había otra pregunta respecto a la inteligencia emocional, me apareció por ahí. Voy a revisarla en los comentarios. Sí, Diana. Sí, Diana, sí. Diana Iraíz, ¿desea levantar la mano? Adelante, por favor, Diana. Hola, esto que me comentabas me interesa muchísimo, esta parte sobre el déficit de atención, porque específicamente tengo un paciente con esta condición, ¿no? Sé que a veces está como que ya lo quieren diagnosticar a todos y por todo, ¿no?
sin un verdadero proceso de evaluación, pero este chico sí está realmente diagnosticado así. Y ¿de qué manera podríamos, tú conoces alguna aplicación, por ejemplo, o alguna herramienta que pudiéramos utilizar con él para que pudiéramos llevar a cabo como estrategias de aprendizaje? Porque en su escuela los maestros lo ignoran, no tienen las herramientas. Ahora sí que es un problema bastante, bastante grave porque tiene problemas de conducta, precisamente como se desespera y mejor se pone a hacer otras cosas, no respeta la autoridad. Bueno, mucho, mucho conflicto, pero pues aquí como la psicóloga de él soy yo, pues a mí me están pidiendo todas las herramientas y la estructura para que trabajemos con él. Entonces, si hubiera algo que pudieras compartirme que me pueda ayudar, de verdad te lo agradecería bastante. Muy bien, entiendo. Me alegra mucho que tengas esa preocupación por tu alumno. Sé que te lo va, bueno, por tu paciente. Sé que te lo va a agradecer toda la vida porque realmente le estás cambiando para bien su porvenir y su futuro. Ahora, bueno, antes que nada, tengo que decir que en mi formación soy licenciado en educación primaria, soy doctor en ciencias de la educación y ahora en formación profesional. Y no estudio educación especial, por lo tanto, no te voy a dar una forma total para poderlo resolver. Tendríamos que verlo también con especialistas en necesidades educativas especiales. Pero lo que sí puedo decirte es que dentro de del trastorno de hiperactividad, en este caso hay dos vertientes que hasta donde yo conozco son muy funcionales y que han sido muy atacadas en el ramo educativo. Uno es el conductismo. Los reforzamientos eh, ayudan a los alumnos a establecer conductas y también ayudan a la parte de la focalización y la atención. Sé que ha sido muy, muy atacado en el ramo educativo la parte del conductismo porque hemos abusado los docentes en el pasado del reforzamiento de negativo, del castigo hacia los alumnos, y eso ha sido muy, muy mal visto, pero lo cierto es que el cerebro aprende y se modifica por medio de las experiencias y también sobre la recompensa. Así que la parte de la psicología conductual y de estas aplicaciones puede ser muy, muy útil en los chicos con déficit de trastorno y hiperactividad, para que creen rutinas y para que aprendan a focalizarse, buscar soluciones conductuales en las cuales el alumno pueda moderarse a sí mismo y enfocarse en realizar y terminar una tarea. Esas son las aplicaciones que conozco. Sí, veo dos manitas levantadas todavía. Espero que te fuera funcional, Diana, lo que te acabo de Sí, comentar. sí, sí, sí. De hecho, estoy anotando, perdón. Gracias. Ajá. ¿Y conoces algún como aplicación o algo? ¿Aplicaciones de teléfono, te refieres? Ajá, ajá. Sí, como tú precisamente manejas todo esto que nos comentaste de las interfaces de la tecnología y todo eso, algo que pudiera como apoyarnos, una herramienta. Bueno, sí, hay muchas aplicaciones que funcionan para todo eso. Si tienes Android o iPhone, te vas a la caja de búsqueda y hay muchos juegos que funcionan para la atención, pero hay que saber que lo que se va a estimular o la atención que se va a trabajar solamente funciona en este ramo específico. Hay que enseñarle al chico que se enfoque y se concentre, trabajar la atención en cada una de estas aplicaciones. Y ahorita comentaban que hay aplicaciones de música que pueden funcionar y sí. Así que dependiendo qué quieras trabajar de manera específica, porque cada parte es un tema puntual, vas a poderlo googlear y vas a poderlo ir aplicando de forma muy específica, ya sea en la música o en los videojuegos. Una forma que te recomiendo es que diseñen videojuegos y para eso te voy a recomendar que utilices una plataforma que se llama Scratch, la mencioné al principio, y con ella tu alumno va a poder diseñar su propio videojuego
para que se concentre en él y consiga los objetivos que tú le vayas planteando, desde diseñar a los personajes, diseñar los entornos, y es demasiado intuitivo, ni siquiera van a requerir saber programar, lo pueden hacer casi como jugar Candy Crush. Así que esa es la aplicación que te voy a recomendar. Oh, wow, muy, muy bien. Muchas gracias. De todas formas, te busco ahí en tu Face. Ajá. Me parece que tenías algunas preguntas más sobre lo de la parte de la de la inteligencia emocional de Goleman. Escribí algunos artículos ya publicados sobre todo esto, así que si me escribes, te los envío para Sí, que puedas ver sí, de sí. forma más específica y no Va, va, cansar va. a todos Ujú. conmigo en ello. Vale. Va. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Tenemos dos manos levantadas. Primero el doctor Armando Arredondo y después Tere Barradas, por favor. Entonces, doctor Armando, adelante, por favor, y después Tere, si es tan amable. Sí, doctor, muchísimas gracias. Oye, José Luis, qué bárbaro. Yo te felicito, de verdad. Es una labor tan impresionante la que estás haciendo y muy puntual lo que respondes a la colega Diana. Mira, con tu permiso, José Luis, voy a permitirme aquí, pues contestarle un tanto a la psicóloga Diana. Diana, mira, aquí, como lo comentaba José Luis, sí tenemos que partir de que cada caso, pues es muy especial y tiene sus características. Algo bien importante, sobre todo para que tú cuides esta parte pedagógica y con los papás y en la parte escolar para que no vayas a meterte en algún tipo de conflicto. Sí, como escuela tú puedes brindar las herramientas necesarias y digo, nos podemos apoyar de alguien especialista en el área educativa, pero por experiencia sí te puedo comentar que son fibras muy sensibles que se pueden llegar a lastimar si no se hace de la manera pues cuidadosa. Yo creo que aquí lo más conveniente es ver ellos o los que están a cargo de qué es lo que están haciendo con el especialista que están yendo. El especialista te va a brindar a ti lo que es, digamos, un reporte integral de lo que se está trabajando y ya tú con base a las necesidades que tengas vas a poder brindar algún tipo de estrategia educativa, pero siempre tener en cuenta que tú no vas a ser como la terapeuta que les va a decir, porque los docentes pues te van a pedir estrategias educativas. Estrategias pues hay muchas, ¿no? Mencionaban, pues, puede haber una aplicación y demás, pero en sí, ¿qué sería lo que tendrías que trabajar? Porque luego a nivel neuronal, sí hay cierto tipo de estimulaciones, por ejemplo, hay mucha impulsividad en la conducta, no se está en paz, y ya depende de eso, puedes implementar las estrategias necesarias. Algunas estrategias, híjole, es que no sé, sopa de letras, hay una técnica, se llama la técnica de la tortuga, el juego de parejas, juegos de construcción, del eco, de palabras. Son bastantes, pero igual si llegas a necesitarlo, contáctame y podemos organizar algo para que tú les puedas brindar a tus docentes algún tipo de capacitación, porque eso es lo que van a necesitar, una capacitación, porque no te van a alcanzar luego a comprender desde lo que tú sabes desde la psicología del comportamiento, cómo tienen que abordar y el por qué tienen que abordar el tema de alguna forma. Con esto ya finalizo mi participación. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo, José Luis. Gracias, qué amables. Me parece que también de Tere había una participación. Ajá, claro que sí, Sí, por favor, hola, buenos adelante. días. Solamente era, por ejemplo, como para darle así como que, como un título, una herramienta que a lo mejor podía implementar lo que, no sé, así como hice para tocar algún instrumento. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo sí soy algo distraída y entonces cuando me pongo, por ejemplo, a tocar algún instrumento y eso, pues sí mantengo bastante atención en lo que estoy realizando, porque, como dicen, me gusta, ¿no? Entonces podía intentar de esa forma. Muchísimas Sería todo. gracias. Muy bien, entonces, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta que pueda intentar solucionar? ¿Alguna pregunta o comentario para el doctor José Luis Beltrán?
Yo tengo otra pregunta. Perdón. Claro que Adelante, sí. por favor. ¿Conoces algo sobre, ves que dijiste como esta interfaz o más bien como la interacción entre el cerebro y las computadoras y eso? ¿Conoces algo sobre que tenga que ver para ayudar a ver mejor? O Sí, sea, para sí hay, solucionar como problemas de vista. sí las hay, pero todavía no son baratos. Ujú, Hay tanto para el oído y para la vista. Para el oído son implantes cocleares y para la vista son unos lentes que tienen una pequeña cámara que también se conecta al cerebro, aún siguen siendo caras. Me parece que se pueden gestionar aquí en Morelia, en la Avenida Madero, frente al Mercado de Dulces. Hay una pequeña oficina de gobierno donde se pueden hacer esas gestiones. Sí, sí, hasta la fecha son muy caras. Con el paso de los años se van a abaratar, pero hasta la fecha son caras y es para algunos tipos de ceguera en específico. Si quieres hacer la gestión respecto, Colobocma, no sé si para eso en específico lo tenga, pero ahorita te paso, déjame revisar cuál es el teléfono de la instancia y el nombre específico de la dirección para pasártelo y ver si te pueden ayudar a hacer la gestión de ello, porque por desgracia siguen siendo caros en específicos, están como en 300,000 pesos las cirugías aún, pero se pueden gestionar. Muy bien. Entonces, me escribes para, para poderlo hacer. Búsquenme en Facebook, mi Facebook es Chelis Belsan, así aparece y ahí pueden ver más videos de los inventos que tenemos ahí con los chicos. También Diana, para poderte pasar tanto la investigación como para las direcciones. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis. Pues bueno, ha sido una mañana muy interesante, escuchando su trabajo, su investigación. Muchas gracias por compartirnos todas estas ideas. A nombre del Centro de Investigación en Ciencia de las Matemáticas, agradecemos siempre que nos acompañe y muy agradecido